105, es un salmo un poco extenso, son 45, creo, 45 versículos, pero no lo vamos a terminar hoy. Yo miraba cómo hacía para tratar de no extenderme, pero no es muy complicado, es bastante extenso. Vamos a mirar hoy los versículos 8 al versículo 17, vamos a intentar cubrir esta porción, corresponde a dos secciones de las que hemos dividido este salmo. Salmo 105, versículo 8 al versículo... No, hablamos hasta el versículo 22, 22, el versículo 22, 18 al 22, amén. Ahí va esas dos secciones. Lo hacemos con la bendición del Señor, léalo conmigo. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar en este lugar. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha venido, que se ha esforzado, Señor, por estar en tu casa, que, Dios mío, venimos con ese deseo de escuchar tu palabra. Este es un salmo que fue inspirado por el Espíritu Santo y que quedó registrado con un propósito para nosotros. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ilumine y nos permita comprender las verdades espirituales que tú quieres que nosotros entendamos. Nos abandonamos en tus manos, reconocemos lo insuficiente que somos, Señor, y pedimos tu ayuda en esta hora y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, vamos a mirar, bueno, versículo 8 al versículo 15 le hemos llamado el pacto de Dios con los patriarcas, y el versículo 16 hasta el versículo 24, fidelidad de Dios en la crisis. Era hasta el 24 que iba, pero bueno, ahí lo miramos ahorita, amén. Decíamos, mi hermano, que este es un salmo histórico. Hay otros salmos históricos también, Salmo 106 también es un salmo histórico, donde nos recuerda este salmo los beneficios de Dios, las maravillas de Dios a favor de su pueblo Israel, pero en el sentido más general, Dios siempre bendice a su pueblo. Decíamos que este salmo es compañero del Salmo 106, pero el Salmo 106 nos presenta la otra cara de la moneda. El Salmo 105 nos habla de los beneficios de Dios, de las maravillas de Dios en el Éxodo, y el Salmo 106 nos muestra la rebeldía del pueblo también en el Éxodo. A pesar de todo lo que Dios hizo, el Salmo 106 nos va a mostrar que el pueblo fue siempre rebelde, incluso Dios los iba a destruir, pero Moisés intercedió por ellos. Pero este salmo nos habla de la fidelidad de Dios, del Dios no solo que es fiel, sino que es el Dios que tiene control y que gobierna la historia de la humanidad. Dios maneja la historia, Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres, y lo vemos en este salmo. Recuerde que la Biblia es la revelación de Dios, la Biblia nos revela a Dios. Dios es como Él se ha revelado en su palabra. Los primeros versículos 1 al 7, que ya lo veíamos hace 8 días, es una invitación a alabar a Dios, a invocar el nombre de Dios, a hablar de las maravillas de Dios. Lo veíamos, decíamos que la alabanza incluye también
la predicación, cuando hablamos, cuando evangelizamos, estamos alabando a Dios porque estamos hablando bien de Dios. Es una invitación a invocar, es una invitación a proclamar, a gloriarnos en Dios, o sea, levantar la cabeza y decir la clase de Dios que tenemos. Decíamos que así como la gente se gloría en sus títulos, en sus posesiones, es decir, tengo tantos títulos, tengo tantos carros, nosotros podemos decir, tengo un Dios que es poderoso. Podemos gloriarnos en el nombre de nuestro Dios. Pero esa invitación a alabar a Dios también es una invitación a buscar a Dios y a buscar su presencia. Lo que nos dice este salmo, buscar el favor de Dios, buscar el rostro de Dios. Y decíamos, mi hermano, que Dios es un Dios que quiere ser encontrado. Es un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios que no es un Dios impersonal, no es una energía cósmica que habita en el universo, no. Es una persona, es un Dios personal y es un Dios que se relaciona con nosotros. Y decíamos también, mi hermano, que para buscar a Dios no se necesita un código secreto, no se necesita una fórmula mágica, no se necesita un método oculto, se necesita un corazón sincero. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que se necesita para buscar a Dios, buscarlo de corazón. Los versículos 8 al 15 ya mencionaba el salmista. Mira que el salmista en el versículo 5 nos invita a hacer memoria. Acordaos de las maravillas que le ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es acordarnos de las maravillas de Dios, por un lado fortalece nuestra fe. Acordarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado fortalece nuestra fe. Y por otro lado, acordarnos de lo que Dios ha hecho nos motiva a alabar a Dios. La falta de alabanza es una señal de ingratitud, porque es que Dios ha sido bueno, mi hermano. Y cuando estudiamos el Salmo 103 decíamos, ¿verdad? El salmista dice, alma mía, bendice a Jehová, y no se le olvide lo que Dios ha hecho. Porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho, por donde Dios nos ha traído, por donde Dios nos ha pasado, cómo Dios nos ha guardado, encontraremos muchos motivos y muchas razones para bendecir el nombre de Dios y para alabar el nombre de Dios. Pero a la vez también nuestra fe es fortalecida. Así que el salmista lo que hace ahora es recordar precisamente esas maravillas de Dios. Cómo Dios llama a un hombre, le da una promesa, forma una familia y de esa familia una nación. Y cómo la promesa dada a ese hombre tiene fiel cumplimiento. A pesar de que en algún momento las circunstancias pareciera estorbar o pareciera impedir que el plan de Dios se cumpliera, el salmista nos recuerda que los planes de Dios siempre se cumplen y nunca han estado amenazados. Dios no tiene un plan B, Dios tiene un solo plan y ese siempre se cumple, mi hermano. Dios no está intentando, Dios no está probando, no. Es que Dios es el que maneja la historia. El salmista comienza a hablar del pacto de Dios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, de la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Aquí nombra a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto que Dios hizo con Abraham lo ratificó con Isaac y también se lo ratificó a Jacob. ¿De qué consistía el pacto? Bueno, era un pacto de la herencia, era un pacto de la tierra y el pacto también de la bendición de la simiente. Dice, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El salmista se enfoca en la parte del pacto que tiene que ver con la tierra. ¿Cuándo le dio esa promesa? Cuando eran pocos en número, forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Mira, mi hermano, cuando dice que Dios se acordó de su pacto, no significa que a Dios se le hubiera olvidado. O sea, que en algún momento Dios dijo, oiga, yo como que hice un pacto con Abraham, ¿qué fue lo que yo le dije? No, cuando dice que Dios se acordó, lo que está diciendo es todo lo contrario, que Dios siempre tuvo en cuenta el pacto. O sea, a Dios nunca se le olvidó. No hubo un momento en que Dios se le olvidara o en que Dios abandonara el pacto, porque
Hace poco estudiamos el libro de Génesis, creo. ¿Hace cuánto terminamos? Hace unos meses atrás. Así que tenemos esto fresco. Porque yo sé que ustedes son muy pilosos y están pendientes, no se me duermen en la enseñanza, así que yo sé que todos están pilosos, tienen fresca la enseñanza. Sí, se me perdió la idea. Por molestarlo, ¿no le digo? Dios llama a Abraham. Abraham es un hombre fiel a Dios. Pero su descendencia no fue tan fiel. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, esta gente no se lo merece. Pero el pacto de Dios dependía solo de Dios. Es un pacto incondicional. Maravilloso es Dios. No hubo un momento en que Dios dijera, no, eso, dejémoslo ahí, más adelante yo miro a ver, y de pronto los ángeles, oiga señora, ¿y al fin qué pasó? ¿Va a seguir o no? No. Él no se olvidó, él se acordó siempre. Cuando el pueblo era rebelde, él se acordaba del pacto. Cuando lo provocaban a ira, y que muchas veces Dios hubiese querido consumirlos, se acordaba del pacto. Por ese pacto no los consumió. Él les dice allá en el libro del profeta Malaquías, el capítulo 3, versículo 6, si no estoy mal, dice, yo Jehová no cambio. Por eso es que ustedes no han sido consumidos. Porque Dios no es de doble palabra. Dios no es sí y no. En Dios sus promesas son sí y en Él sus promesas son amén. Dios es de una sola palabra. Él no cambia. Alabado el nombre del Señor. Así que el salmista trae a memoria el pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios lo ratificó a Isaac, que Dios se lo confirmó a Jacob. Mire, Dios no necesita ratificar nada. Con que si lo hubiera dicho solo a Abraham, es suficiente para creerlo. Pero Dios se lo ratificó solo por gracia, como cuando dice que Dios juró. Dios no necesita jurar para que le crean. Pero queriendo mostrar que su pacto era firme, Él juró. Y juró por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él. Pero el punto es este, mi hermano. Aunque hubieran pasado muchas generaciones, y aunque los descendientes de Abraham no fueron tan fieles, el pacto siempre ha continuado. Porque Dios es un Dios de pacto. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Los decretos de Dios son firmes, mi hermano. Lo que Dios decreta se cumple. No importa las circunstancias. Dios prometió darles la tierra de Canaán. ¿Cuándo? Cuando ellos eran pocos en número. Cuando eran débiles. Cuando no eran ni siquiera una nación. Es más, cuando Abraham ni siquiera tenía hijos. Porque Dios le hace la promesa a un hombre que no tenía una gran descendencia. No tenía hijos, 75 años no tenía hijos. A los 86 años tuvo un hijo. A los 100 tuvo el otro. Pero el que tuvo a los 86 tuvo que echarlo del campamento. Y ese único hijo que tenía, Dios dice que se lo sacrifique. Y Dios, cuando estudiamos el libro de Génesis, no sé si se acuerdan, decíamos que el nombre Abraham significa padre enaltecido. Decíamos, ese nombre era una vergüenza para Abraham. Padre enaltecido, ¿y qué? No tenía hijos. Y Dios le cambia el nombre y la cosa es peor, porque le coloca Abraham, y Abraham significa padre de multitudes. ¿Cómo me llamo usted? Yo me llamo padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Verdad? Pero es que Dios no mira lo que somos. Dios mira lo que Él va a hacer con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Mire, la promesa hecha a Abraham parecía ilógica, parecía fuera de razón, no tenía sentido. Pero mi hermano, vuelvo y repito, lo que somos hoy y las circunstancias que vivimos hoy nunca serán un impedimento para que la palabra de Dios se cumpla. Lo que hoy somos jamás será un estorbo,
jamás será una dificultad para Dios. Y si hablamos de nosotros, mi hermano, Dios, ¿sabe lo que Dios nos ha prometido hacer con nosotros? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado? ¿Para hacernos qué? Para hacernos como Cristo. Nosotros, como Cristo, pecadores, débiles. Eso, cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos a Cristo, decimos, no, eso no creo que se cumpla. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, mi hermano. Y nos va a hacer como Cristo, aunque hoy no nos parezcamos a Cristo, aunque debiéramos irnos pareciendo a Cristo, mi hermano. Dios no mira lo que somos, sino lo que Él va a hacer con nosotros. ¿Recuerdan de Pedro? Pedro se llamaba Cefas y Jesús le puso Pedro. ¿Y usted sabe qué significa Pedro? ¿Usted sabe qué significa Pedro? Piedra, roca. Hermano, Pedro era cualquier cosa menos una roca. Pedro era inestable. Pedro era inestable. Pedro es de lo que dice, ¿dónde están? Y después salía corriendo. Pedro es de lo que decía, maestre, yo camino también sobre el mar. Y después que mataba el tigre se asustaba con el cuero. Pedro era el que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después era instrumento de Satanás diciéndole al Señor, no vaya para Jerusalén. Mi vida daré por ti. No conozco a ese hombre. Y el Señor, ¿cómo me ocurre ponerle a Pedro? O sea, Pedro era cualquier cosa menos Pedro. Pero Pedro se convirtió en Pedro. Fue una roca. Cuando usted lee las cartas de Pedro, ese Pedro que escribe las cartas, no es el mismo Pedro en el sentido de como persona, ¿verdad? No me malentienda, sí es la misma persona. Me refiero que no es el mismo Cefas, no es el mismo Pedro inestable. Cuando usted lee las cartas de Pedro, usted ve que hay un hombre firme, estable, dispuesto a morir y que reconoce que ya está casi para morir y que ya está pronto para partir y que va a ser sacrificado. Dios no mira quién es usted hoy, mi hermano. Cuando Dios llama, Dios está mirando lo que Él va a hacer con nosotros. Aunque la gente no crea en nosotros, aunque la gente se burle de nosotros, lo importante es que Dios sí cree en nosotros. Lo importante es que Dios tiene un propósito con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Vuelvo y repito, mi hermano, el nombre de Abraham parecía una vergüenza para Abraham. O sea, si el nombre que tenía primero ya era un problema, imagínense el nombre que Dios le puso. Pero Dios lo convirtió en padre de multitudes, tanto que hoy nosotros también somos hijos de Abraham. Eso lo enseña la Biblia. La descendencia de Abraham se volvió innumerable. Nadie puede saber cuántos son los hijos de Abraham. Nadie puede saber cuánta es la descendencia de Abraham, porque todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? Se cumplió. Maravilloso es el Señor. El salmista recuerda cómo Dios hace el pacto, pero también cómo Dios los guardó. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, el campamento de Abraham, porque el salmista está yendo allá, a sus inicios, era un campamento rodeado de pueblos ya organizados, pueblos que no tenían temor de Dios. Y aunque Abraham tenía un campamento, pudiéramos decir que el campamento de Abraham era un campamento grande con muchos siervos. Sin embargo, al lado de las naciones cananeas, que ya estaban organizadas, que tenían sus ejércitos, humanamente era un campamento débil. O sea,
cualquiera de los reyes cananeos y de los pueblos cananeos, cualquiera hubiera podido ver en ese campamento una oportunidad para hacerse de siervos y para hacerse de riquezas. Porque Abraham tenía muchas riquezas. Y la riqueza no solo se contaba en oro, también se contaba en siervos y en ganado. Y Abraham tenía tanto oro, plata, como siervos. Y usted sabe, hermano, que eso, una de las cosas que hacían esos pueblos, cuando destruían otro pueblo, era ver las personas que ellos veían que podía ejercer algún oficio, se los llevaban como esclavos. Así que Abraham convivió en una tierra donde no había temor de Dios, donde cualquiera hubiese querido apoderarse de todos los bienes de Abraham. Era un pueblo débil, humanamente hablando. Pero Dios los guardó. Dios los protegió. Es más, con un puñadito de siervos, Abraham dio una batalla y derrotó a, ¿me perdonan? Cuatro o cinco reyes, creo. Una coalición de reyes. Bueno, me perdonan la precisión porque no me acuerdo ahorita. Cuando fue a liberar a Lot. No recuerdo si fueron 300 siervos. Pero el punto es ese, mi hermano. Cuando Dios promete algo, Dios se encarga de que eso se cumpla. Vuelvo y repito, las promesas de Dios nunca han estado amenazadas. Dios no estaba preocupado diciendo yo qué hago para cumplirle a Abraham, mire, lo van a invadir. No, es que Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres. El Dios que adoramos es un Dios que tiene dominio sobre toda la creación. Nada se sale de su mano. Lo veíamos en el Salmo 104. Dios ha puesto en el cielo su trono, en lo más alto. Todo está debajo de él. Todo lo domina, todo lo gobierna. Dios los protegió, no permitió que nadie les hiciera daño. Es muy probable que el salmista tenga en mente cuando Dios guardó a Abraham en Egipto. El salmista dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Bueno, usted sabe que en Egipto Abraham tuvo la brillante idea de decir que Sara era su hermana. Y el faraón la tomó, pues la llevó al harén. No, Dios no permitió más allá de eso. Pero Dios, hermano, los hirió, castigó. Y si no fuera por la protección de Dios, faraón mata a Abraham. Eso es una ofensa al rey. Eso es una burla. Haberle dicho que es mi hermana y vamos que no es mi mujer. Y aparte de eso, que caiga una maldición por causa de Abraham. Pero Dios dijo, cuidado, no me los toquen. Y luego a Abimelech, rey de Gerar, otra vez, Abraham con ese cuentico, hermano, el hombre de la fe, era tan humano como nosotros. Y Dios se le apareció a Abimelech, esta es la coma barata todavía. Y le dijo, cuidado, no la toque porque se muere. Esa mujer es casada. Y Abimelech llamó a Abraham y dio orden que nadie se metiera con Abraham. Y le dijo Dios, dile que ore, que Abraham ore por ti, porque él es profeta. Porque Dios había cerrado la matriz de todas las mujeres. No sabemos cuánto tiempo duró Sara en el harén. Porque nosotros, vuelvo y repito, de un versículo a otro versículo puede pasar tanto tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Pero fue un proceso difícil. Luego también Isaac tuvo la misma brillante idea. Otra vez, no sabemos si es el mismo Abimelech, porque Abimelech también podía ser un título de los reyes filisteos. Algunos creen que es el mismo. Pero también Abimelech, cuando se da cuenta que Rebeca es la mujer, Rebeca sí es Isaac. Rebeca, sí. Es la mujer. Él da orden que nadie toque a la mujer de ese hombre, que nadie los toque. Tal vez no encontramos en la Biblia que Dios directamente haya dicho, no los toquéis, pero esa era la orden de Dios, que nadie los tocara. Dios se encargó, mi hermano, vuelvo y repito, aunque humanamente esta promesa estaba amenazada, humanamente diríamos, esto es difícil, no.
No, las promesas de Dios nunca están amenazadas. Incluso hay que decir y recordar que Abraham era culpable de haber expuesto a su esposa. Porque Abraham fue el que la expuso. Es más, Abraham se fue para Egipto sin consultar con Dios y no le fue bien en Egipto. Ya esa historia nosotros también la vimos. Pero a pesar de que Abraham era culpable, con todo y eso, por su gracia y porque la fidelidad de Dios no depende de nosotros, Dios los guardó, Dios los protegió. Nuestra infidelidad no hace nula la fidelidad de Dios. Eso sí, nuestras decisiones traen consecuencias. A Abraham lo echaron de Egipto, lo echaron. Faraón dijo, mire, y le mandó una escolta. Asegúrense que se fue. Salió mal. Sí, mi hermano, mi infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Pero mis infidelidades tienen consecuencias. Porque Dios es un Dios que disciplina. Porque Dios es un Dios que corrige. Dios es un Dios que aprieta. Y dijo el salmista, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sentía que Dios lo estaba apretando. Ah, sí. Porque es que algunos confunden la fidelidad o confunden la gracia con el liberalismo, o sea, como Dios es un Dios de gracia, Dios es fiel, yo puedo hacer lo que quiera, al final Dios es fiel. No se equivoque. Empezando porque una persona que ha nacido de nuevo jamás piensa de esa manera. Jamás. El que ha nacido de nuevo siempre quiere agradar a Dios. Pero somos imperfectos y fallamos y nuestras infidelidades tienen consecuencias, pero no anula el pacto de Dios. Amén. También, ¿te recuerdan cuando Jacob salió huyendo de Labán? Y Labán se fue a perseguirlo, mi hermano. Dice Génesis capítulo 31, versículo 24. Y vino Dios, Génesis 31, 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y el versículo 29, Labán está hablando con Jacob y le dice Labán a Jacob, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hermano, Labán no iba con buenas intenciones. Pero Dios le dijo, ese es mío. No me lo toquen, no me lo toquen. Usted sabe que los hijos de Jacob en Siquén, mi hermano, hicieron una masacre. Masacraron un pueblo completo, hermano. Jacob dijo, ahora sí, se unen los cananeos y adiós Jacob, nos borraron. Y Dios le dijo a Jacob, bueno, váyase para Betel, porque era Betel que tenía que ir. Esa es otra historia, no vamos a entrar ahí. Pero capítulo 35, versículo 5, dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob la embarraron, pecaron, cometieron una masacre tremenda, engañaron, usaron algo tan sagrado como la circuncisión, lo usaron como trampa para engañar al pueblo. Con todo y eso, Dios dijo, no me los toquen, no me los toquen. Porque el pacto de Dios se cumple, mi hermano. Claro, los hijos de Jacob fueron disciplinados, también les tocó duro en la vida. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, amén. Dios disciplina. Somos castigados para no ser condenados con el mundo. Pero lo que está resaltando aquí el salmista es la fidelidad de Dios, mi hermano. Dios es fiel. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Las promesas de Dios dependen solo de Dios. La palabra fiel de Dios, hermano, nadie la echa para atrás. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Dios es el Dios de la historia.
Dios es el Dios que gobierna no solo sobre los gobiernos del mundo. Dios es un Dios que gobierna la naturaleza, que gobierna el universo. Dios es un Dios que está activo en su creación. En el Salmo 104 veíamos que Dios cabalga sobre las nubes. Él usa las nubes como carrozas, recordando que Dios no es un Dios ausente, hermano. Dios está presente en su creación. Dios domina, Dios gobierna su creación. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Esa es la razón por la cual los enemigos de la iglesia no han podido ni podrán destruir la iglesia. Esa es la razón por la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Dios dice: no toquen a mis ungidos. Somos el pueblo de Dios. Estamos peregrinando por este desierto. Vamos camino a nuestra Canaán celestial. Vamos camino a nuestra herencia. Pero estamos peregrinando por este desierto. Y hay enemigos 1000 a nuestro alrededor. Y enemigos poderosos. Satanás inventa 1000 planes, 1000 estrategias. Pero ¿sabe por qué no nos ha destruido? Porque Dios ha dicho: no me los toquen. No me los toquen. No toquen a mis ungidos. Hermano, ¿y entonces por qué pasamos por problemas? Y hermano, ¿entonces por qué esta crisis? No, esas crisis es porque Dios las permite. Dios hizo un pacto. Pero Israel pasó por crisis. Y es lo que vemos en este salmo. Por crisis. Y el pobre José pasó por crisis. Eso no significa que Dios se descuidó y el diablo logró. No. Mire, Dios tiene el control de todo. Si por el enemigo fuera, hace rato nos hubiera destruido. ¿Usted cree que usted está de pie por su fuerza? ¿Usted cree que no? Es que el diablo no ha podido conmigo, porque es que yo, mire, a las 3 de la mañana estoy clavado de rodillas, pero es que el diablo no puede conmigo. No, él no ha podido porque Dios le ha dicho: no me lo toque. Cuando le dio permiso para tocar a Job, le dijo: pero cuidado con su alma. No le vaya a hacer daño. El verdadero daño que nos pudiera hacer es si pudiera dañar nuestra alma. Por eso Jesús dijo: ténganle miedo al que puede echar el alma al infierno. Eso sí sería esa sí sería una pérdida tremenda. El cuerpo, de todas maneras, este cuerpo se va a perder, mi hermano. Pero el enemigo nunca podrá hacernos verdadero daño. En este peregrinaje, Dios cuida de nosotros. La razón por la cual seguimos de pie. A veces sin fuerza, pero de pie. Desanimados a veces, pero de pie. Y aquí vamos con la ayuda del Señor. Esta historia de Israel, mi hermano, es un gran ejemplo de la fidelidad de Dios. Del Dios que es fiel, del Dios que no cambia, del Dios que no es circunstancial. Lo hemos dicho muchas veces. Bendita sea la gracia y la misericordia de Dios, que no es como la gracia que nosotros damos. Porque la gracia que nosotros damos es circunstancial. La misericordia que nosotros damos es circunstancial. Nosotros tenemos misericordia de alguien hasta que ese alguien nos defrauda. Y el día que nos defrauda, se me salió del corazón. Esa es toda la misericordia que nosotros damos. ¿Amén? Así es. El día que hicieron algo que nos defraudaron, usted hasta dice: no, ya yo no lo ayudo más. Se me salió. Ya lo estaba ayudando, pero se me salió del corazón. La misericordia de Dios no es como la nuestra, mi hermano. Sigue teniendo misericordia a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos. Él sigue teniendo misericordia, Él sigue adelante con sus planes, y como el alfarero, mi hermano, no ha desechado el barro, sino que vuelve y lo pone en la rueda y sigue trabajando con nosotros. Mire la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel pasó crisis. Las crisis no es una evidencia, o las crisis no es una señal del descuido de Dios. No, las crisis hacen parte del propósito de Dios. Y mire cómo lo dice la palabra del Señor. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan. Escuche. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? ¿Dios?
En el libro de Génesis leemos que la tierra sufrió 7 años de hambre. Y esos 7 años de hambre, ¿sabe a quién también afectó? A la familia escogida. Afectó a la familia elegida. Pero esa hambruna no fue un caso fortuito, no fueron cosas del azar, no fue el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. No, esa hambruna fue permitida y planeada por Dios. Detrás de esa hambruna estaba el plan perfecto de Dios para con su pueblo. Y una vez más vemos la soberanía de Dios, mi hermano. Dios está detrás de cada acontecimiento. Todas las cosas que suceden en el mundo suceden porque Dios así las permite. Es más, cuando José se presenta delante de Faraón para interpretar los sueños, y Faraón le cuenta el sueño, José dice, esto es lo que Dios va a hacer. Y Dios le ha revelado a Faraón lo que él va a hacer. José entiende que lo que va a pasar, lo va a hacer Dios. Y Dios le ha revelado al Faraón lo que él va a hacer. No fue algo fortuito, no fue algo no. Mi hermano, Dios gobierna el universo. Alabado el nombre del Señor. Las crisis, los desiertos que enfrentamos, mi hermano, están planeados por Dios. El mundo no se ha salido de las manos de Dios. Nada, la naturaleza, el clima, los fenómenos naturales, Dios sigue gobernando sobre todo. Que se desbordó un río, ¿dónde estaba Dios? Dios tiene un plan con eso, un propósito con eso. Nosotros nunca podremos saber, no lo vamos a entender todo, pero Dios tiene un plan con todo. Todas las crisis que enfrentamos, decía ahorita mi hermano, Dios no se ha descuidado con nosotros. Dios no abandonó la familia escogida y estaban aguantando hambre. No había cultivo, no había agua. ¿Y qué pasó con las promesas de Dios? Bueno, Dios tenía un plan con esa hambruna. Cuando estudiamos el libro de Génesis, mi hermano, decíamos que podemos imaginar a Jacob como un hombre piadoso, Jacob como un hombre devoto. Podemos imaginar a Jacob haciendo sacrificios y orando y diciendo, Dios, manda lluvia. Dios envía lluvia. Y lluvia no venía. Porque, ¿qué hace uno cuando tiene un problema? Clamar a Dios. El problema es que nuestras oraciones no cambian los propósitos de Dios. Nuestras oraciones nos alinean, se dice alinear, nos alinean con la voluntad de Dios. A ver. Yo debo entender que cuando yo voy a orar por algo, debo entrar en la voluntad de Dios. Decir como dijo Cristo, no se haga mi voluntad. El problema de nosotros es que queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y decíamos también cuando estudiamos Génesis que cuando Él mandó a sus hijos por comida y ellos regresaron y les dice, nosotros no podemos volver sin Benjamín. Yo imagino que Jacob redobló la oración. Señor, multiplica el grano, que no se acabe el grano, porque que Benjamín no vaya. Señor, que llueva. Y cuando él veía y se está acabando el costal, Dios mío, multiplica la harina. Y nada, la harina no se multiplicaba. Y Benjamín le tocó, ese era el plan y el propósito de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta? Dios sí responde a nuestras oraciones. Pero nuestras oraciones no cambian los planes soberanos de Dios. Nos alinean con la voluntad perfecta de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Dios tenía todo preparado. Dios había escogido una persona, la mandó adelante. Antes que pasara la hambruna, Dios envió a alguien primero. ¿A quién mandó? A José. Dios escogió a José para que fuera su instrumento en ese siguiente paso. Dios está trabajando con Israel, Dios está formando una nación
Jacob no se imagina, nadie entiende los planes de Dios. Hoy nosotros leemos y sabemos, claro, pero mire, claro, porque ya pasó. Ellos no saben qué está pasando. Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, mi hermano. Pero cuando las cosas pasan decimos, claro, por eso fue. Pero mientras nosotros estamos en ese proceso no sabemos. Dios iba a llevar a Israel a Egipto. Dios tiene un plan con Israel en Egipto, pero el encargado de llevar a Israel a Egipto sería José. Sería precisamente porque José iba a estar allá gobernando. Pero mira el método de Dios, mi hermano. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Espere. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo que Dios lo hizo? Hubo una hambruna y Dios mandó primero a alguien, pero ¿en qué circunstancias lo mandó? José no fue como un embajador, no fue como un príncipe, lo mandó como un esclavo. Pero ¿por qué Dios actúa así? Dios escoge a José para a través de José preservar vida, pero lo manda como esclavo. Y la Biblia nos deja claro, mi hermano, que fue Dios quien envió a José a Egipto. Y que eso hacía parte de un plan bien delineado por Dios. Lo envió. Ahora, cuando nosotros miramos la historia, decimos, no, a José lo enviaron sus hermanos. José fue a Egipto como esclavo por el odio de sus hermanos. Y sí es cierto, sus hermanos lo odiaron y lo vendieron, pero detrás de todo estaba el plan soberano de Dios. Dios lo mandó. José no podía entender por qué sus hermanos lo odiaban, por qué lo despreciaron, y mucho menos podía entender por qué lo vendieron. Él no lo entendía. Pero detrás de ese odio está el plan soberano de Dios, sin que eso excuse a sus hermanos y sin que Dios sea el responsable del odio de sus hermanos. ¿Me hago entender? Simplemente Dios usa. Mire, Dios tiene vasos de honra y vasos para usos viles. El pecado es inherente en el corazón del hombre, pero Dios tiene poder para frenar el pecado. Si Dios no refrenara el pecado, mi hermano, este mundo sería invivible. Pero Dios es soberano para quitar el freno cuando Él quiere. ¿Te hago entender? La Biblia dice en Romanos, dice que Dios los entregó. No dice que Dios les dio una mente reprobada. No, lo entregó a esa mente reprobada que el hombre tiene. Lo entregó a esa conducta pecaminosa. Dios los entrega. O sea, Dios le quita el freno. Ese freno se llama gracia, la gracia de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, mi hermano. No es que usted haya sido más bueno, es que Dios lo guardó de cometer cosas más terribles. Es que Dios lo frenó, Dios no le permitió a usted tal vez tocar fondo en la vida. O alguien diría, yo toqué fondo, pero hasta donde Dios le permite. El odio de los hermanos de José, Dios no lo puso, eso estaba ahí, simplemente Dios les quitó el freno. Porque la ira del hombre te alabará. Al final, mi hermano, todo es para la gloria de Dios. ¿No entendemos? Y le hemos dicho, por eso no se ponga a pelear con nadie. Que al final todo Dios lo permite. No se ponga a pelear con ese vecino bulloso, con esa vecina que le da la guerra. No se ponga a pelear, mi hermano, con nadie. Al final Dios todo lo permite. Por eso al final José lo entiende y él puede perdonar a sus hermanos entendiendo que, bueno, al final fue Dios el que lo mandó a Egipto. Y cuando estudiábamos el libro de Génesis decíamos, mi hermano, que uno lee y a uno eso le parece tan fácil, ¿verdad? José llegó a Egipto y todo lo que José hacía prosperaba y el amo Potifar lo puso como administrador y dice, pues le fue bien. Pero eso no pasó de hoy a mañana, mi hermano. Mire cómo dice el Salmo. Versículo 18, afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona.
Eso no fue que llegó, oiga, José, oiga, este muchacho tiene cara de ser buena amistad, pongámoslo. No, no. Eso fue humillaciones, azotes, cadenas, grillos. Y fue en ese proceso que José fue honrando a Dios y Dios comenzó a honrarlo también. Pero fue un proceso, le tocó duro, difícil. Pero era el proceso de Dios para José. Al final, Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, José le dice a sus hermanos, cuando sus hermanos llegan, Génesis 45, versículos 5 al 8, le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una liberación. Así pues, escuche, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, porque que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Mire, de Egipto, mire, él dice, ustedes no me enviaron. Dios me envió. Dios me envió. Decíamos cuando estudiamos este capítulo que detrás de todo el odio que los judíos tenían hacia Cristo, claro, detrás de todo ese odio estaba Satanás. Claro que Satanás entró en el corazón de Judas. Claro que Jesús mismo declaró, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Pero detrás de todo eso estaba el plan soberano de Dios. Y al final fue Dios el que puso a su Hijo en la cruz. ¿Quién puede arrebatarle el Hijo de Dios a Dios y ponerlo en una cruz? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede arrebatarle la vida al Hijo de Dios? ¿Y quién puede arrebatarle la vida a aquel que es la vida? Nadie lo puede hacer. A menos que sea Dios mismo el que lo haga. Y la Biblia dice que Cristo fue entregado a los Pilatos y a los gentiles por decreto anticipado de Dios. La ira del hombre te alabará. El odio, la maldad, al fin todo termina redundando para la gloria de Dios. Dios no es autor del mal, ni el mal nace en Dios, ni Dios incita al mal, pero al final el mal no se ha salido del control de Dios. El mal no se ha salido del control de Dios. Amén. El Dios que nosotros adoramos, al Dios que servimos, es un Dios que sigue siendo soberano. Ahora, pero mire, mi hermano, lo maravilloso de esto es que, es cierto, José entendió. Ustedes no me mandaron aquí me mandó Dios. José lo entendió cuando llegó los años de hambre, cuando estaba como gobernador y cuando sus hermanos llegaron, entendió y dijo, Dios me mandó. Pero, tal vez no lo entendió cuando vio a sus hermanos por última vez alejarse, no sabemos si lo llevaron en una jaula, en una carreta o amarrado. ¿Qué está pasando? No entendió cuando lo pusieron en una plaza pública y decían, bueno, tantos ciclos, tanto. No entendió cuando lo llevaron a una casa. No entendía por qué lo golpeaban y lo azotaban, no entendía. Pero aunque no entendía, José siguió siendo fiel a Dios. Aunque no entendía y aunque pusieron sus pies, los amarraron con grillos, no con animalitos, ¿verdad? Usted sabe que son grillos. Aunque lo amarraron con grillos, José no dice, tranquilo que yo sé que Dios me va a poner por gobernador. Yo estoy aquí porque Dios él no sabía lo que estaba pasando, pero siguió siendo fiel. Eso es lo que hay que resaltar. Y era un muchacho de 17 años, cuando lo sacaron de su casa, 17 años. Decíamos, mi hermano, que un pelado de 17 años le pasa eso y está deprimido y está buscando una cuerda para ahorcarse. Pero era un joven que tenía carácter, que tenía convicción. Les decía hace un principio, es necesario tener convicción. Él tenía convicción, él sabía en quién creía. Y seguramente le dirían, José, su Dios lo abandonó.
¿Usted para qué es fiel a Dios? Aquí en Egipto hay otros dioses, eso los pueden ayudar. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos sentido abandonados por Dios. ¿Para qué ser fiel a Dios? ¿Para qué servir a Dios? Mire dónde estoy. Preso con cadenas. En la casa José era el consentido. Aquí es un esclavo sin ningún derecho. No se trata de entender los propósitos de Dios. Se trata de ser fiel a Dios. Se trata de honrar a Dios, aunque no entendamos las cosas que nos suceden. Aunque no entendamos las cosas que pasan. Alguien diría, ¿y por qué Dios no envió a José de otra manera? Bueno, ¿y quién es usted para aconsejar a Dios? Es que Dios también estaba tratando con José. Es que Dios también estaba moldeando el carácter de José. Permíteme, ya voy a terminar. Pero Dios llevó a José a Egipto para preservar vida, pero también para cumplir en José todo lo que le había revelado en sueños. Es que Dios le había dado a José también promesas. Es que Dios le había revelado, y los sueños de José, él mismo los entendió, sus hermanos lo entendieron, su papá lo entendió, que los sueños de José decían que José iba a gobernar sobre ellos. Así que para que eso no pasara, sus hermanos lo vendieron. Vendemos a José y los sueños no se cumplen. Las promesas de Dios nunca están amenazadas. Y solo estaban contribuyendo al propósito de Dios. Satanás se ensañó contra Cristo, levantó a la multitud para que lo crucificaran, pero solo estaba cumpliendo y estaba colaborando con el propósito de Dios. Al final todos le sirven a Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero José no se quedó allá. Estuvo hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos le dejó libre, lo puso por en su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes, como él quisiese, y a sus ancianos enseñase sabiduría. ¿Cuánto tiempo estuvo José allá? Hasta que se cumplió la palabra de Dios. Hasta que se cumplió el tiempo que Dios había determinado. Tal vez para José fue mucho tiempo, fueron 13 años. 17 años lo llevaron, 30 años tenía cuando se presentó delante de Faraón, 13 años. 13 años, mi hermano, en una cárcel y en esclavitud, cuando no habían redes sociales en que perder el tiempo. 13 años eran 13 largos años. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, los hermanos creyeron que habían enterrado los sueños de José, pero en el tiempo de Dios los sueños de José se cumplieron. Nadie entierra los propósitos de Dios, nadie, mi hermano, detiene los propósitos de Dios. Los aparentes fracasos, escuche, los aparentes fracasos solo son pasos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Lo que parece un fracaso solo es un paso más, solo es un eslabón más hacia el cumplimiento de ese propósito. Y escuche esto, la prueba dura hasta que se cumpla el tiempo determinado por Dios. La prueba dura hasta que se cumpla el propósito de Dios. Dios permitió que Satanás tocara a Job y Job estuvo enfermo hasta que se cumplió el tiempo determinado por Dios. Por eso es que nosotros no vivimos peleando con el diablo, mi hermano, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando Dios permite algo, mi hermano, eso va a durar hasta que Dios lo permita. Entonces, ¿para qué oramos? No. Nosotros no sabemos y necesitamos orar para que Dios nos dé la fuerza para perseverar, para no rajarnos en la prueba, para depender de Dios, para que Dios nos ayude, mi hermano. Pero recuerde, mis oraciones no van a cambiar. Mis oraciones no van a cambiar.
los propósitos soberanos de Dios. O sea, cuando Dios determina algo, Dios lo cumple. Decíamos ahorita que seguramente Jacob oró por lluvia, seguro, eso es lo que uno supone de un hombre piadoso. Y pidió, y más cuando vio amenazado a su hijo menor que te viera Egipto. Yo me lo imagino cómo dobló las oraciones. Pero no, Dios había determinado que ellos iban a ir a Egipto. Ese era el plan de Dios, Dios no lo iba a cambiar. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces oró José en la cárcel? Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Yo me lo imagino a José en sus noches llorando delante diciendo: Dios, ayúdame. Dios, yo quiero ver a mi papá. Dios, yo quiero regresar a mi tierra. Sin embargo, no regresó a su tierra, sus huesos regresaron. Pero el deseo de José era regresar seguramente, ver a su papá, ver a sus hermanos, que aunque no lo querían mucho, él quería ver a sus hermanos. Esas fueron las oraciones, seguramente fueron las oraciones de José, pero era el propósito de Dios. Pero esas oraciones lo fortalecieron. Lo fortalecieron. Mi hermano, si José pierde su comunión con Dios, José no hubiera estado preparado para enfrentarse ante Faraón. Si José pierde su comunión con Dios, pues no hubiera visto la bendición de Dios. Pero decíamos, mi hermano, que el que tiene comunión con Dios hasta en el desierto florece, hasta en la prueba, en la crisis. Nosotros debemos entender, maravilloso es Dios, nosotros debemos entender que Dios es soberano, que Dios gobierna mi vida, que todo lo que sucede Dios lo permite, que Dios tiene sus tiempos, que los tiempos de Dios son perfectos. Mire cómo dice, ya voy a terminar, pero permíteme, ahora sí les prometo que voy a terminar. Pero me gusta esta frase, se me escapó. Dice que, vamos acá al versículo 21, 29, hasta la hora que se cumplió su palabra, escuche, el dicho de Jehová lo probó. Y la palabra probar, esta palabra se traduce como refinar, purificar, fundir. Dios lo estaba refinando. Ese muchacho de 17 años, que Dios le reveló sueños y que se iba a decirle a su hermano: oiga, Dios me reveló un sueño. Y mostró esto, oiga, y los hermanos se pusieron bravos. Y Dios le reveló otro sueño y sabía que sus hermanos se ponían bravos y fue y les contó el otro sueño. Él no estaba preparado todavía. Dios lo llevó, lo refinó, lo moldeó. Dios lo probó. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Salió aprobado. No se rajó. Mire, mi hermano, vamos a cerrar aquí para que me crean. Mire, nosotros no entendemos los propósitos, no entendemos lo que Dios está haciendo. Lo único que podemos saber es que lo que Dios hace es bueno. Que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a Dios. Ser fiel a Dios, porque Dios nos está probando. Porque Dios nos está refinando. Porque Dios está moldeando nuestro carácter. Y no podemos rajarnos. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque una vez aprobado, recibe la corona de vida. Recuerde que aquí la palabra tentación, que también se traduce como prueba, y la palabra haya resistido la prueba, son dos palabras diferentes. Y la segunda palabra lo que significa es aprobar. El que resiste la prueba es aprobado. Es aprobado. Así que siendo aprobado, recibe la recompensa. José resistió y fue aprobado. Y todos seremos probados, porque la prueba es la que nos aprueba o nos reprueba. Nunca se le olvide eso. Porque la semilla que cayó entre pedregales no soportó el calor de la prueba. No soportó, salió el sol y no aguantó. La prueba nos aprueba
o nos reprueba. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si el oro, que es corruptible, se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe, que es incorruptible, será probada para ser hallada en alabanza de Dios, que Dios alabe esa fe, como lo hizo con aquel hombre que dijo, wow, no ha hallado tanta fe en Jerusalén. Mi hermano, Dios es fiel, no nos ha dejado. Hemos sufrido, hemos llorado, pero Dios sigue siendo fiel. Y hay un propósito mayor. Jacob decía, tal vez oró, pasaron dificultad, envió a sus hijos, bueno, eran 12, quedaron 11, envió 10 y regresaron 9 porque Simeón se quedó. Y ahora tiene que enviar a Benjamín también. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él tiene un propósito mayor que Jacob no entiende. Él tiene un propósito mayor. Él va a formar una nación, pero no en Canaán, en Egipto. Es un propósito mayor. Dios tiene un propósito mayor con nosotros, mi hermano. Que va más allá de un buen empleo, que va más allá de salud, que va más allá de un hogar estable, no. Recuerde, los que vinieron el domingo en la tarde, el apóstol Pablo dice, yo oro para que Dios les alumbre el entendimiento, para que entiendan cuál es la esperanza, cuál es ese propósito mayor. O sea, hay un propósito mayor. Ese propósito mayor es la vida eterna. Dios nos está preparando es para allá, para la vida eterna. Dios nos está preparando es para la vida eterna, para la herencia eterna. Para allá es que Dios nos está preparando. Aquí estamos en un desierto. Aquí vamos a orar por situaciones que no vamos a ver respuesta, porque esa situación que nosotros queremos que Dios la quite, simplemente son un paso en ese proceso para ese propósito mayor, que es la vida eterna, esperanza eterna. Ese es el propósito mayor, mi hermano. Claro que oramos y pedimos a Dios, pero cada vez que oramos nos alineamos con la voluntad de Dios y decimos, hágase tu voluntad, Señor. Al fin, esa es la voluntad de Dios. Hay un propósito mayor, mi hermano. Que Dios nos ayude a ser fieles. Nosotros somos muy volubles, nosotros somos muy de decir, Señor, te amo cuando las cosas marchan bien, pero ¿cómo nos cuesta cuando las cosas no marchan tan bien? Esa es nuestra naturaleza, hermano. Pero Dios nos da la fuerza. Dependamos de Dios, busquemos a Dios. El salmista dice antes primero, busquen a Dios y busquen su rostro. Busquemos a Dios y busquemos su rostro. Y como Abraham, y como Jacob, y como José, creamos. Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir.